Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva jornada de Así Somos. Hoy día empieza a conversar con nosotros, a interactuar en las redes sociales a través de AS Pandemia, porque justamente de eso vamos a hablar esta jornada junto a Monty. ¿Cómo estás, Monty? Muy bien, ¿y tú, Michael? Muy bien. Muy ad hoc hoy día. ¿Ah? Muy ad hoc. Estamos muy ad hoc ahí. Pandemia, le mandamos un saludo a Juan Andrés Alfate, que ya el lunes se reintegra con nosotros. Pareciera ser, Monty, que entre tanta guerra, entre tanta crisis social, crisis política en Chile y en el mundo, la pandemia pasó a un tercer y cuarto plano. Pero la verdad es que en Chile y el mundo no da tregua esta realidad. Aún estamos viviendo una pandemia, aún COVID-19 ocupa las portadas de las noticias. Sin ir más lejos, de hecho, las cifras del miércoles pasado en nuestro país alcanzaron la cifra más alta que no se presentaba desde el 10 de abril, con 3.048 casos. Mira, estamos viendo ahí un titular que dice: Minsal reporta 3.000 contagios nuevos por primera vez en un mes, con casi 10% de positividad en la región metropolitana. De hecho, fue de 9.83 la positividad el miércoles pasado en la región metropolitana, y a nivel nacional de 6.07 con, ya lo decíamos, 3.048 casos. Para hablar de esta realidad, para entender en qué etapa está Chile, ¿hay quinta ola? ¿No hay quinta ola? ¿Cómo está este proceso? Estamos justamente con un contacto a través de Zoom con el doctor jefe de la urgencia de la clínica Indisa. Bienvenido, doctor Leonardo Ristori. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Estoy muy bien, muchas gracias. Qué bueno, doctor, bienvenido a Así Somos. Sí, un gusto tenerlo para hablar de este tema que por supuesto, nos preocupa a todos, porque, como bien decía Michael, hemos relajado un poquito las medidas, ¿cierto?, de cuidado. Ya no se usa mascarilla al exterior, por ejemplo, y de pronto, cuando la pandemia deja de tomarse los espacios en los medios de comunicación con la predominancia que tenía hasta hace unos meses atrás, nos queda esta falsa sensación de que todo va bien y que ya esto ya no existe, cuando no es así. Hoy día vemos que los casos, lamentablemente, van en aumento. Ya lo decía Michael, tenemos en la región metropolitana alrededor del 10% de positividad, lo cual es harto. ¿Cómo lo ve usted, doctor? ¿Cree que estamos efectivamente entrando en una quinta ola? ¿Se podría denominar así? ¿Es mejor no ponerle nombre? ¿Cómo lo analiza usted? Aquí lo comunicacional es muy importante, ¿eh? De manera que yo estoy completamente de acuerdo con ustedes en que, desde el punto de vista comunicacional, se ha dado un poquito la sensación de que este es un problema que ya está prácticamente superado. Y no es así. Yo no hablaría de quinta ola, pero sí claramente hay un rebrote importante en las cifras de contagiados. Afortunadamente, la mayor parte de ellos con la variante Omicron, que de alguna manera nos ofrece un cuadro un poquito más leve, con menos cantidad de hospitalizados. Claro. Pero obvio, como esto es porcentual, cuando hay muchos pacientes, desde luego van a haber algunos muy graves. Y eso es una cosa que estamos viendo, ¿eh? Lo otro que estamos viendo es el compromiso de menores de edad, incluyendo recién nacidos, con COVID. Mire, ese es un dato que no se manejaba, lo habíamos conversado en algunos capítulos, en algún momento en Así Somos, porque la alarma con los menores de edad sobre todo empezó a generarse en Estados Unidos. Estados Unidos, que también ha vivido un rebrote justamente. De hecho, acá tengo declaraciones del coordinador de la pandemia en Estados Unidos, que dice que ese rebrote que están viviendo ellos está propiciado en gran parte por la subvariante BA2 de la Omicron y cada vez más por BA2.12.1, ¿cierto?, que son las subvariantes. ¿Cuál es la realidad con respecto a las variantes que estamos viviendo nosotros en Chile, este aumento que usted está pudiendo observar desde la clínica Indisa y que ataca principalmente a los menores de edad, doctor? ¿Estamos en esa misma línea, subvariante de Omicron? Sí, o sea, lo que nosotros tenemos de alguna manera tipificado la variante Omicron, ¿ya? No sé si el Instituto de Salud Pública está ya informando alguna subvariante de Omicron como la DA2, pero en otras partes del mundo, y Chile ha demostrado que se comporta como otras partes del mundo, finalmente es esta subvariante la que está provocando casos, afortunadamente no más graves, pero sí bastante más contagiosos. Y nosotros tenemos este rebrote, llamaría yo, por dos razones, o sea, tres. Primero, porque mucha gente que se vacunó con las dos dosis y la dosis de refuerzo ya han pasado 6 meses y esa inmunidad se ha ido perdiendo. Otro grupo que no se ha vacunado, aunque parezca increíble, hay gente que no se ha vacunado, ¿ya? Ni siquiera con la primera dosis. Y lo otro, como digo, es que efectivamente perdimos un poquito el norte, nos relajamos. Uno ve estadios de fútbol con mucha gente interactuando a muy corta distancia, sin mascarilla, recitales, música. ¿Ya? Entonces, fatalmente vamos a tener
que enfrentar lo que efectivamente nos está pasando, que es un aumento de los casos y ese 10% de positividad en la región metrovallana, que es muy, muy alto. Sin duda. Es una cifra, pero peligrosa. Claro, la región metropolitana y Magallanes son los que más han subido, de hecho. Nuevamente Magallanes, eso llama la atención. Estamos con 76 contagios por cada 100.000 habitantes. Esa es la incidencia que tenemos hoy día. Doctor, quería preguntarle con respecto a lo que vimos, por ejemplo, en los meses de enero, febrero, marzo en Europa. En España, por ejemplo, el 15 de enero ellos se pegaron una subida bastante importante con los contagios. Después, hacia fines de enero, lo hizo Francia y un poquito después Alemania en marzo. ¿Coincide o incide el invierno con el aumento de casos de COVID-19? Porque recordemos que durante los meses de enero, febrero y marzo, el hemisferio norte está en invierno. Por lo tanto, nosotros acá, si estamos entrando otoño-invierno, tenemos que además lidiar con otros tipos de virus, ¿cierto? Como la influenza, los virus sinciciales. O sea, la mayor preocupación es que el sistema de salud llegue a colapsar, ¿cierto? Esa es la preocupación, me imagino, que tienen todos ustedes como profesionales de la salud. Pero ¿qué pasa con el aumento de casos con el invierno? ¿Es una coincidencia o incide efectivamente? Incide porque efectivamente hay otros virus circulando, se produce inflamación del aparato, de los epitelios del aparato respiratorio, pero además la gente tiende a confinarse más, ¿ya? Claro. Menos ventilación más juntas, estar más guardadas. Por lo tanto, lo que España, Francia, Alemania vivieron en los meses de enero y febrero es muy probable que lo vivamos nosotros ahora en junio y julio, ¿ya? En los años pasados, los meses de invierno fueron los meses peores que yo recuerdo en cuanto a cifras de pacientes contagiados que teníamos que atender. Junio, julio, agosto fueron meses muy críticos. Ahora, doctor, me imagino y usted dice, claro, que incide, pero no es el factor clave, claro, porque recordemos que nosotros también en nuestro verano, acá en los meses de enero, febrero, fueron las cifras más altas que hemos visto justamente en toda la pandemia en Chile, que tenían que ver con esta ola de contagio de Omicron, que si bien siempre se ha hablado que es menos letal, ¿cierto?, menos peligrosa, es mucho más contagiosa. Recordemos que en febrero llegamos a sobre los 30.000 casos, no alcanzamos a superar los 40.000, pero también era muy, muy elevado. Estamos conversando con el doctor Leonardo Ristori, jefe de urgencias de la clínica Indisa. Tú puedes comentar con AS Pandemia. Vamos a hablar de las vacunas, vamos a hablar de absolutamente todo lo que tiene que ver con COVID. Pero usted, doctor, ha dicho en varias ocasiones, ha hablado sobre la comunicación. ¿Cómo llega justamente estas normas a la ciudadanía? Recordemos que, de hecho, este jueves ingresaron 111 comunas de nuestro país a la fase medio impacto sanitario. Fases que, de alguna forma, poco a poco vamos entendiendo. ¿Qué le parece la comunicación, el tema en que se ha abordado la pandemia por el Ministerio de Salud? Se lo pregunto a raíz de que ayer el ex ministro de Salud, justamente Enrique París, dijo que la comunicación de riesgo ha sido muy mala, muy confusa, criticando un poco a sus pares de este actual gobierno. ¿Qué le parece a usted que está desde la salud involucrado en este tema? Mire, yo creo que la comunicación del ministerio tienden a ser realistas y en ese sentido un poco tranquilizadoras, tratando de ajustarse muy exactamente a los parámetros epidemiológicos. Lo que ocurre es que no se sitúan en la realidad de la manera de pensar de nosotros los chilenos, que por alguna razón no somos tan disciplinados como son los países sajones. Somos más porfiados. Entonces, aquellas indicaciones que se dan para que se cumplan con relativa estrictez, diría yo, como el uso de la mascarilla y la distancia física, el uso de la mascarilla en los espacios cerrados, uno ve permanentemente que es vulnerado, ¿ya? De esa manera, probablemente el periodo anterior, ¿no es cierto?, el Ministerio dio de alguna manera indicaciones que parecían más alarmantes que lo que ocurrió, pero el objeto era, de alguna manera, que la gente tomara conciencia y lo tomara más en serio. Porque cuando decimos las cosas como realmente son, la interpretación que hacemos es de algo muy liviano, ¿no? La gente ya sabe que esto puede ser un resfriado fuerte, nomás, y total no importa, ¿ya? Y no es así, ¿ya? Aun cuando hay un cuadro leve, que no requiere hospitalización, la persona igual puede tener secuelas bastante importantes después. Claro. Y eso es importante que la gente lo sepa. Incluso casos asintomáticos aparecen después con secuelas. Entonces, hay que evitar la infección a como dé lugar. Y para eso hay que usar todas las medidas que reiteradamente se han dicho, ¿ya? Como es el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia física, en fin, todo lo que ya no todo el mundo se lo sabe,
y ojalá estén dispuestos a cumplirlo. Claro. Mascarillas que no usan, no como la que veo en pantalla ahora, en que la nariz está afuera. Claro. No sirve de nada. Claro, no sirve de nada. ¿Ya? Y gente que puede tener un cuadro muy leve, con un 10% de positividad, digamos, va a transmitir esa enfermedad a gente que probablemente tenga otro sistema inmunitario y va a mantener la circulación viral y por lo tanto hacer de esto una enfermedad endémica. Claro, usted bien lo decía, doctor, son medidas que todos conocemos, o sea, la mascarilla, el lavado de manos, la distancia física. Pero hay gente que nunca aprendió a usar la mascarilla, increíble. Pero es que a eso voy, es que somos súper porfiados, porque desde que comenzó la pandemia yo nunca he logrado ver que la gente, por ejemplo, mantenga la distancia física en una fila, cuando está en una fila del banco, en la caja del supermercado, esperando atenderse en la farmacia. O sea, son lugares que uno frecuenta, ¿cierto? Muy seguido, y la gente de verdad que no hace caso. La mascarilla la ocupa con la nariz afuera, uno derechamente en el mentón. ¿Para qué decir si se lavan las manos, sobre todo quienes están todo el día en la calle trabajando, que tienen menos acceso? Entonces, claramente que estamos siempre como en un potencial riesgo. Y quiero volver, doctor, si me lo permite, al tema de los niños. A mí no me deja de llamar la atención que en lugares públicos, nuevamente, supermercados, ¿cierto?, lugares cerrados, los padres andan con niños, guaguitas, 2, 3 años, no sé, o meses, sin mascarilla. Yo sé que es incómodo, debe ser súper molesto, los niños se la manipulan mucho, pero ¿usted le haría un llamado especial a todos esos padres para que tengan mayor ojo con los niños? Porque hemos sabido, como decía Michael, casos, por ejemplo, Estados Unidos y otras cosas que se están vinculando quizás al COVID, que están en estudio. ¿Cuál es el mensaje que le haría a esos padres? Yo creo que efectivamente niños muy chiquititos, ya lactantes mayores, preescolares, no se adaptan al uso de la mascarilla. Claro. ¿Ya? Yo he visto aquí unos niñitos muy pequeños con mascarillas de colores, qué sé yo, y se portan muy bien. Pero yo diría que una mayoría de los niños más bien va a tratar de sacarse. O están manoseándola permanentemente, lo que tampoco es bueno. ¿Ya? Yo creo que la mejor manera de proteger a esos niños, no olvidemos que los niños además tienen un programa de vacunación retrasado respecto a los adultos. Así es. ¿Ya? De manera que una buena manera de protegerlos cuando son tan chiquititos, ¿ya?, es mantenerlos lejos de los lugares de una gran aglomeración de público. ¿Ya? Yo no iría al supermercado con una guagua, digamos, si tengo cómo dejarla. Por supuesto que hay que hacerse cargo que puede que haya personas que no tengan cómo hacerlo. ¿Ya? Es su única medida. He visto circular coches que la madre les puso una cubierta plástica encima. ¿Ya? Que me parece una buena medida, ¿ya? Pero mejor todavía sería no someterla al riesgo cuando exista la posibilidad de poder hacerlo, ¿ya? Los chicos tienen menos dosis de vacuna, tienen un sistema inmune que está recién partiendo y por lo tanto yo creo que las medidas de protección hacia ellos es importante. Y además hay un tema, un chico grave tiene menos posibilidades, o sea, hay menos camas UCI pediátricas que camas UCI adultos. De manera que nos vamos a encontrar en los niños que vamos a tener chicos con COVID, pero vamos a tener también chicos con el virus sincicial respiratorio, ¿ya? Y entonces las unidades de cuidado intensivo pediátricas se van a ver tremendamente sometidas a presión y no sé si se va a poder garantizar el tratamiento de todos ellos, digamos, si es que no tenemos cuidado que esto no se expanda. Oye, muy importante toda la información que nos está entregando el doctor. Ojo, no queremos asustar, no queremos que la gente viva preocupada, queremos que las personas vivamos ocupados de este tema, de entender de que efectivamente, informados, muchas gracias Monty, de entender de que el COVID-19 es una realidad que tenemos que compartirla con la crisis de seguridad que vivimos en nuestro país, con las crisis políticas que existen en el mundo entero. Hay que compartirlas, no hay que descuidarse de absolutamente nada. Y con respecto a lo que usted hablaba, doctor, usted mencionó esto que nosotros en algún capítulo de Así Somos hablamos que tenía que ver con el COVID prolongado, de personas que efectivamente no tenían ningún tipo de síntoma, que a veces son asintomáticos, que pasaron la enfermedad de manera muy tranquilo, pero que después empezaron a vivir los efectos. Me parece súper interesante ese tema porque he leído muy poca información con respecto a eso, como que los estudios hacen cargo más bien de la enfermedad en sí, del periodo infeccioso, y después casi, o por lo menos mediáticamente, casi como que cada uno se lo tiene que arreglar por sí solo. ¿Hay algún estudio? ¿Cuál es la percepción de usted desde el centro médico, desde la clínica Indisa, con respecto a estos factores de COVID prolongado? La tasa ha ido aumentando, ¿es de preocupación justamente para la población en Chile específicamente? Desde luego es de preocupación. La verdad es que este tema del long COVID, digamos, el COVID prolongado, se
no está escrito hace relativamente poco tiempo, todo sobre la pandemia de COVID ha sido una enseñanza en el curso de los días que van pasando con ella, ¿no? Sobre la marcha. Pero esto es un cuadro que se está describiendo hace poco, pero que tiene lógica, ¿ya? En la etapa aguda del COVID, el órgano de choque sin duda es el pulmón, ¿ya? Donde más se nota el daño y todo lo demás. Pero ya se ve en los enfermos con COVID, ya agudos, se ve insuficiencia renal y se ve daño neurológico, porque lo que ocurre es que el virus, aun cuando la enfermedad haya pasado y el virus ya no se encuentre, sí deja un proceso inflamatorio en los vasos sanguíneos. Sí, sí, sí. Y esos vasos sanguíneos están en todo el cuerpo. De manera que los enfermos pueden desarrollar algunas evidencias de insuficiencia hepática, ¿ya? Pueden desarrollar, y de hecho desarrollan, una debilidad muscular que les toma meses volver a recuperar, y también daños renales. Ahora, el que se ve más significativo, o por lo menos a la gente le ha importado más, es un problema neurológico en que la gente no logra concentrarse, se confunde mucho, ¿ya? Y estamos recién viéndolo, no tenemos una idea muy clara de cuánto puede durar esto, ¿ya? Porque además, como digo, actúa como una especie de secuela, no como un cuadro agudo, sino como algo que provocó un daño, y ese daño hay que tratar de recuperarlo. Y sabemos que en el sistema nervioso central la recuperación es muy lenta cuando es. Doctor. Por eso digo que a pesar de que nos parezca que el Omicron nos ofrece un cuadro de menor gravedad, la verdad es que aún los casos asintomáticos pueden tener este long COVID después, que va a resultar muy significativo en la calidad de vida de las personas, ¿ya? De ahí que sigamos teniendo una enfermedad grave, y como usted muy bien lo decía, yo creo que tenemos que aceptar que el mundo en el que vivimos no es perfecto. Claro, que hay guerra, que hay política, que hay inflación y que hay COVID, ¿ya? Y que tenemos que vivir con todas esas cosas, y eso significa que a lo mejor va a tener que vivir largo tiempo con mascarillas, con distanciamiento físico y todo, por lo menos hasta que no tengamos una vacuna que nos asegure una inmunidad, si no permanente, por lo menos de varios años. Doctor Leonardo, con respecto a este COVID prolongado, porque lo que usted dice es algo que nosotros, de hecho, con Monty lo susurrábamos, lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Sí. Yo mismo, y me voy a hacer súper autorreferente en esta pasada, después del COVID, lo comentábamos con la editora de este programa, que también tuvo COVID con una infección bien importante, quedamos con mucha dificultad para retener de memoria, las palabras se nos iban todavía, esto ya es natural en realidad, pero me pasaba mucho que me costaba real hablar después de la enfermedad. ¿Cuál sería su consejo en ese caso? Hacerse un chequeo después de un mes de haber tenido la infección, por ejemplo, realizarse un chequeo completo, un examen de pies a cabeza para ver en qué condiciones queda el organismo de quienes tuvimos COVID? Sí, claro. Yo creo que una persona que ha tenido un COVID, y estamos haciendo los que tuvieron y supieron que lo tuvieron, porque por supuesto los asintomáticos no vamos a hacer, pero una persona que tuvo COVID, ya, yo creo que hace bien, pasado un mes y medio, hacer un chequeo de su función renal, de su función hepática, ¿ya? Probablemente ver pruebas de alguna manera muevan sus capacidades cognitivas, ¿ya? Especialmente en lo que se refiere al lenguaje, y también la actividad muscular, como medir las fuerzas, hacer pruebas ergonométricas, digamos, que permitan a uno saber si requiere una rehabilitación kinésica esos músculos que están bastante venidos a menos. Claro, y seguir enfrentando esto con mucha cautela. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, a ver, ¿cuántos ya después de 2 años de pandemia seguimos inmunes? Claro. ¿Cuántos no nos hemos contagiado? Bueno, probablemente muchos se han contagiado y no lo han sabido. Es más, podrían haberse contagiado y contagiado a otros. Por lo tanto, hay que seguir con respeto con respecto a este virus. Doctor, vamos a separarnos un rato así muy breve, nos vamos a la pausa, pero a la vuelta vamos a seguir hablando si esto efectivamente podría pasar a ser o no una endemia, y cuál es el rol que han jugado y seguirán jugando también las vacunas en nuestro país. Todo esto y mucho más al regreso de esta pequeña pausa comercial. Pues ahora sí, volvemos a este temazo. Estamos junto al doctor Leonardo Ristori, lo tenemos ahí, contacto vía Zoom, y estábamos hablando sobre si efectivamente podríamos hablar de una endemia, Michael. Yo no sé si esto ya llegó para quedarse, tenemos que aprender a vivir con esto. Veamos, por ejemplo, lo que dice el doctor Carlos Said, que él es médico internista del Hospital Sotero del Río. Dice lo siguiente con respecto
a este proceso. En esa misma dirección, en esa misma transición, nos encontramos con el COVID. Es una situación de transitar hacia una endemia donde nos tenemos que adaptar a convivir con este virus e ir flexibilizando las medidas según la situación en la que nos encontramos. Así es, de hecho, habla de que esto es la etapa, el proceso que tenemos que vivir para la endemia. También hay un epidemiólogo y académico justamente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, el señor Gabriel Cavada, que también hablaba con las últimas noticias y explicaba justamente que este es el periodo, la transición para enfrentarnos a que el COVID-19 el día de mañana pase a ser como es el virus, por ejemplo, de la influenza, que sea menos letal. Estamos en ese proceso, doctor Leonardo. ¿Cuánto tiempo falta, de alguna forma, para enfrentarnos y empezar a decir, como en España, que se adelantaron un poquito, ¿cierto? Esto ya no es pandemia, sino que es una endemia. Yo creo que la transición entre una pandemia significa que lo que está ocurriendo en todo el mundo, digamos. O sea, no, más que la descripción de una situación clínica, es una cosa así, digamos, de tipo demográfico. Claro. ¿Ya? Yo creo que efectivamente vamos a tener una endemia. ¿Ya? ¿Cuál es el momento que terminó de ser pandemia y se convierte en endemia en todos los países? Digamos, es muy difícil pensar ese límite, ¿ya? Pero efectivamente yo creo que nos va a pasar, como bien decía el doctor Said, digamos, igual que es la influenza, ¿ya? O sea, vamos a tener un virus circulando permanentemente entre nosotros y ese virus va a producir rebrotes estacionales y probablemente va a significar vacunas por lo menos anuales, claro, ¿ya? Durante un tiempo. Salvo que dos extremos, digamos, ¿ya? Que realmente existe una vacuna como, no sé, como la vacuna de sarampión, por ejemplo, ¿ya? En que efectivamente elimina una enfermedad cuando se logra la cobertura deseada y uno puede decir ya no vamos a tener nunca más sarampión. Claro. O en el otro extremo, que sigan habiendo mutaciones del virus y aparezca una todavía más letal, más contagiosa, y por lo tanto la vacuna pierda cierta eficiencia y tengamos que partir todo de nuevo. Y eso en este momento no lo sabemos, ¿ya? Todo parece indicar que sí estamos avanzando hacia una situación en que el virus se quede con nosotros y en todos los países, como una endemia con rebrotes permanentes en los años que siguen, en los periodos invernales probablemente. Doctor, pero eso, por ejemplo, si yo lo traigo a la realidad de Chile, e insisto, a la realidad que vivimos este 2022, donde en el verano, que por lo general uno dice, claro, como que en el verano te puedes despreocupar o relajar un poquito más de este tipo de virus. Nosotros vivimos el peor verano desde que se diagnosticó la pandemia, justamente. Eso nos pone en una situación un poquito más de riesgo de ver algún tipo de opción de decir, a lo mejor el COVID-19 no va a ser estacional y no va a ser efectivamente dedicado solo a los periodos de invierno. Bueno, hay que, primero que nada, Michael, el verano trajo consigo un relajo bastante importante de las medidas de seguridad, ¿ya? Y yo creo que el alza que tuvimos fue un factor humano más que un factor viral. ¿Ya? Perfecto. Por otra parte, ustedes están mencionando como meses malos porque hubo muchos casos nuevos, ¿ya? Mi mirada es que tenemos meses buenos y meses malos de acuerdo a la cantidad de pacientes que tenemos que hospitalizar, ¿ya? O sea, aquellos casos graves. Son en invierno cuando tuvimos la peor presión sobre los servicios de urgencia y sobre las UCI. Efectivamente, en verano, y yo creo que también a causa del relajo que produjo esta especie de alivio de que por fin podemos salir a carretear, etcétera, nos llevó a este aumento de casos, pero afortunadamente sin tanta presión sobre los servicios hospitalarios, ¿ya? Así que yo sigo pensando que las endemias van a ser más bien en invierno, los brotes endémicos van a ser más bien en invierno, una vez que tengamos a la población suficientemente vacunada y una situación un poquito más estable. Lo que desde luego es una pena, porque es cuando más cuadros respiratorios tenemos por otras causas. Claro. Así Claro, que no colapsa más es la noticia. Pero que, sí, importante. Pero como digo, si nosotros seguimos olvidando las medidas de seguridad, vamos a seguir teniendo problemas. El virus no se ha ido de Chile ni del mundo. Y ustedes ven lo que está pasando en China, digamos, que tienen un rebrote, pero importantísimo. Así es. Con ciudades de 8 millones de habitantes confinadas absolutamente. De hecho, hasta Corea del Norte acaba de confirmar su primer caso de COVID-19, sospechoso, ya sabemos que sí,
pero su primer brote en más de 2 años. Pero bueno, ahí entramos en otro tema, pero lo que queremos también saber, doctor, algo que usted mencionaba, o sea, ustedes, claro, le dan la mirada, obviamente, desde su área profesional, es decir, aunque hayan 30.000 casos, si el sistema de salud no colapsa y hay un cuadro leve, uno podría decir, ok, es un virus que, como bien ya sabemos con Omicron, pareciera ser menos invasivo que Delta o que las otras variantes que vimos al principio. Lo importante es que la gente no genere un cuadro grave y que no llegue a internarse a una UCI. Pero yo creo que el verano también coincide con que justo en los meses de octubre, noviembre, diciembre, fueron el periodo en que uno se puso la tercera dosis o la dosis de refuerzo. Entonces también el verano lo enfrentamos un poquito más preparados y en este caso, ¿ayuda la vacunación en estos meses que como decía la misma ministra Begoña Ayarza, la ministra de Salud, que podrían eventualmente subir en 2 o 3 semanas más estos casos? Sin duda la vacuna ayuda. Yo he sido siempre un ferviente hincha, digamos, de la vacunación, de esta y de todas las vacunaciones, ¿ya? El motivo científico por el cual las vacunas ayudan está suficientemente probado. En el caso de Omicron, las vacunas que tenemos en distintos porcentajes garantizan de alguna manera un no enfermar. Pero lo que sí todas garantizan, y en forma muy importante, es no tener una enfermedad grave o resultados críticos. Y de hecho, lo que nosotros tenemos como casos graves han sido habitualmente o no vacunados, o con esquemas de vacunación incompleta, o pacientes con vacunación completa, pero sí con comorbilidades muy importantes, ya como cuadros de inmunodeficiencia, la obesidad, que parece ser un tema muy grave, digamos, como comorbilidad, diabetes, etc. ¿Ya? La verdad es que hay curvas de incidencia del año 2001, digamos, en que efectivamente el efecto de la vacuna se notó. Se notó muy claramente cuando dejaron de enfermarse los más viejos y empezaron a enfermarse los más jóvenes, por ejemplo, que todavía no habían acceso a la vacuna. Claro, y también quizás tampoco confiarse, según los datos que manejamos acá actualmente, el sistema integrado de salud para poder hacer frente a las atenciones por COVID-19 tiene un 82% de ocupación, lo cual nos da un poquito más de margen, ¿cierto? Y también otra cosa que nos preocupa es que las camas UCI siguen siendo ocupadas finalmente por personas adultos mayores. Mira, revisemos el siguiente titular para que hablemos justamente de este tema. Dice así: Chile marca la menor cantidad de pacientes COVID en UCI de la pandemia con 10 días de alzas de casos. Ahora, esto podría verse como algo positivo, doctor, como una buena noticia. ¿Quiénes tendrían que tener aún más ojo? Usted hablaba de las personas con comorbilidades. ¿Dónde tendría que ponerse el mayor cuidado hoy día para evitar que las personas lleguen a ocupar una cama UCI? Vamos a retirar lo mismo, ¿eh? Yo creo que la primera medida es la vacuna, ¿ya? Un esquema de vacunación completo, bien hecho, digamos, en los plazos que corresponden, va de alguna manera a dar la mayor porcentaje de garantías, no 100%, pero estamos hablando sobre el 90%, ¿no? 96%, de no tener un cuadro que requiera finalmente una unidad de protección. ¿Ya? Eso sería la primera medida, digamos. La segunda, desde luego, ya son las medidas que hemos hablado, ¿no? Evitar las aglomeraciones, evitar este acercamiento en las colas que ustedes mencionaban, el uso correcto de mascarilla, el lavado de manos. Efectivamente, la gente que esté en la calle no puede lavarse las manos, pero puede andar trayendo alcohol gel, por ejemplo, que tiene bastante eficiencia, 4 o 5 veces, y después de todos modos que la lava las manos. Yo creo que esas son las medidas. Por supuesto, todas las comorbilidades bien controladas, pieza renal, diabetes, etcétera, es bueno que estén perfectamente equilibradas y bajo control, y eso también es un factor, ¿eh? Porque cuando hay tantos pacientes que nos ocupan las camas, la gente, o que consulta, la gente empieza a temer acceder a los servicios hospitalarios y empieza a abandonar sus controles. Claro. Entonces, una consecuencia no esperada, digamos, o no deseada de la pandemia, hemos tenido descompensaciones de insuficiencias renales, cardíacos, hipertensos, diabéticos, porque abandonaron los controles para no acercarse a lugares en que ellos estimaban que podían ser contagiados. Y además porque las camas se las ocuparon los pacientes COVID. Claro. ¿Ya? Entonces, esto tiene varios rebotes, digamos, en distintas partes, y en general
yo creo que tenemos que mantener la guardia alta respecto a esta enfermedad. Doctor, sin lugar a dudas, leer titulares como el que acaba de presentar Monty, que nos comentaba que Chile marca la menor cantidad de pacientes UCI, ¿cierto?, internados, son titulares que nos alegran. Nos preocupa sobre todo los pacientes, nos preocupa la ocupación de las camas, pero ese es un escenario que al parecer estaría bien solucionado hasta ahora. Pero hay un tema del que poco se habla y es del personal médico, de cómo está preparado hoy en día el personal médico, colegas suyos que llevan enfrentando la primera línea desde que se entró el primer caso en nuestro país, ¿cierto? Estamos hablando de marzo del 2020. Hay un agotamiento físico, sin lugar a dudas, me imagino. Hay un agotamiento psicológico. ¿Cómo ve usted la realidad siendo jefe de urgencia de la clínica Indisa? ¿Cómo ve la realidad de sus colegas más allá de la cama? Porque claro, cama podemos tener, pero esa cama por sí sola no funciona. Esa cama necesita de no de un personal médico, de varios personales médicos. ¿Cómo ve usted a sus colegas con todo esto de la pandemia? A mis colegas y a todo el resto del personal, digamos, ya se ve personal cansado. Yo diría que un poquito, no sé si voy a usar la palabra correcta, un poquito hastiado ya, digamos, de esta cosa. La atención de un paciente en que uno sospecha, y estoy hablando de servicio de urgencia, ¿no? Sí, en que uno sospecha un COVID por el cuadro clínico, es tremendamente engorrosa, digamos, porque primero que nada la persona ya, el profesional, el técnico, paramédico, la enfermera no lo atienden como atienden a otra persona. Claro. Tienen que ponerse antiparras, tienen que ponerse una máscara, tienen que ponerse un delantal. Ese delantal tiene que ser sacado y los guantes sacados dentro del box para salir, y si tiene que volver a entrar, tiene que volver a vestirse con otro elemento. ¿Ya? Entonces, todo esto, aunque se convierte en rutina, alarga las cosas y va cansando a la gente. Además, nosotros tuvimos, por razones obvias, que impedir, o más bien negar, permisos y vacaciones, ¿ya? O hacerlas muy breves, de manera que la gente tampoco tuvo los descansos adecuados y ahora, por razones legales, digamos, tienen que tomar sus permisos, lo que hace que tenemos menos personal disponible, ¿ya? Eso ha sido un factor muy importante para nosotros, estar permanentemente y todos los días armando un turno completo con algún tipo de reemplazante, cubriéndose entre los mismos compañeros para que otros puedan tomar el descanso, lo que significa que el que tomó el turno se cansa más. Entonces, no resulta un buen negocio, pero por lo menos mantenemos la atención. ¿Ya? Oye, y esto, Monty, lo conecto con lo que hablábamos hace un rato. Entramos ya al tercer año de pandemia y todavía hay gente, por más que hoy día en la calle, si tú tienes distanciamiento de 1 metro, puedes usar la mascarilla en sí, pero todavía hay gente, como tú comentabas, que dentro de los malls, dentro de los bancos, no guarda la distancia, que no sabe usar la mascarilla o de frentón no la quiere usar la mascarilla bien y se pone la nariz afuera. O sea, yo trato de imaginarme la rabia que deben sentir de verdad personas que están sacrificando su vida, esforzando su vida por salvar la vida de otros, todo el personal médico. Cuando hablo de personal médico, ojo, quiero sumar también a las personas encargadas de que las clínicas y los hospitales estén limpias, las personas que están limpiando esos pasillos, las personas que están encargadas todos los días de retirar la basura de las clínicas y los hospitales, los TENS, las enfermeras, los enfermeros, los médicos, o sea, el agotamiento que ellos están viviendo y miran por la ventana y a la gente pareciera que de verdad le importa 3 huevos la pandemia. No, es que da rabia, mira, en los malls o los lugares donde hay, por ejemplo, patios de comida, se sabe que se puede ingresar, ¿cierto?, con pase de movilidad, sentarte, comer, quitarte la mascarilla. Pero hay locales, por ejemplo, que están en los pasillos, que venden comida, helados, lo que sea, y la gente se los pone a comer en el pasillo del mall, y eso no se puede comer en el pasillo del mall, por ejemplo, no se puede comer en el pasillo de un supermercado y la gente lo hace igual. Entonces, obviamente queda rabia porque nuevamente volvemos a la porfía del chileno, y al final los perjudicados lamentablemente parecieran ser los mismos de siempre, porque yo aquí le quería preguntar esto, doctor. Mire, el año pasado revisábamos algunos estudios acá en el programa que hacían revistas científicas en donde había una relación muy directa, por ejemplo, entre el nivel socioeconómico de los grupos poblacionales, ¿cierto?, en relación al número de contagios. Usted también hoy día está en una clínica, ¿cierto?, privada, del sector oriente de la capital, pero usted también ha hecho trabajo en servicio público. Y quiero saber cómo lo ve.
¿Cierto? Entonces, quiero ver cómo lo ve usted, si efectivamente los sectores más vulnerables, los sectores que tienen menos acceso a la salud, son efectivamente los que siguen siendo más afectados por la pandemia versus las personas que sí tienen una mejor atención, que tienen los recursos para poder incluso tener mejor prevención, viven en casas con más metros cuadrados, no en condiciones de hacinamiento, viajan en auto, no tienen que subirse una micro, un metro. ¿Se sigue dando esa dinámica? Sí, esa dinámica se da. Yo diría que una vez que la persona enferma y tiene tratamiento o requiere tratamiento, ese tratamiento no es discriminatorio gracias a la integración público-privada, porque nosotros aquí en la clínica, por ejemplo, recibimos una gran cantidad de pacientes que el Ministerio nos enviaba y yo entiendo que todas las clínicas, o por lo menos la mayor parte de ellas, tuvieron esta misma disposición, ¿ya? Y en ese sentido pudimos tratarlo sin ninguna diferencia con alerta. Pero en la posibilidad de contagiarse la cosa cambia mucho, ¿ya? Efectivamente, como Montserrat decía, es muy distinto una familia de, no sé, 6 o 7 personas que viven en 90 metros cuadrados, una familia de 5 personas que viven en 300 metros cuadrados. Además, doctor, 5 personas en 30 metros cuadrados, además. Esa es más o menos la realidad de los hacinados. Ahora, gente que tiene que salir a trabajar sí o sí porque prácticamente viven el día a día para poder alimentarse, ¿ya? Entonces tampoco pueden confinarse con la comodidad o que lo puede hacer las clases más acomodadas. Y el transporte, como también se notábamos ahora, es bien distinto cuando uno va solito en su auto escuchando música que apretado en el metro, ¿no es cierto? O en una micro. De manera que efectivamente los contagios se van a dar más en ese grupo. Los tratamientos yo creo que van a ser iguales, ¿ya? Pero los contagios, y por lo tanto la mortalidad, no la letalidad, pero la mortalidad va a ser mayor en ese grupo, sin duda alguna. Doctor, y esa realidad también la podemos observar en el proceso de vacunación, por ejemplo, proceso de vacunación que hoy día nosotros estamos observando en las noticias, por ejemplo, muestran mucho que está mucha gente en las filas, porque claro, ya amenazaron con que el 1 de junio, si han pasado 6 meses en que tú no tienes tu dosis de refuerzo, te van a terminar cortando el pase de movilidad. Claro, la segunda, según la fecha, la tercera ya tendría que haber pasado. Sí, pero también pasa que hay mucha gente que no puede ir en la mañana a buscar su dosis de refuerzo. Y uno dirá, bueno, hay una obligación medio obligada, medio moral de que el jefe te deje ir a poner tu vacuna, pero hay muchas ocasiones que, como usted bien dice, hay trabajadores que viven el día a día. Entonces, si pasan 2 horas en una fila, efectivamente son 2 horas que pierden de ingreso para poder llevar alimento a su comida. ¿Se ha visto una diferencia también? ¿Cree usted que esto tiene que ver con la lentitud del proceso de vacunación en esta etapa? No tengo, Michael, yo no me atrevo a dar una cifra en ese sentido. No, pero su percepción. Si la percepción está más atrasada en los segmentos socioeconómicos más bajos que en los más altos. La verdad es que no lo sé, ¿ya? De repente, yo diría que gente, digamos, de estratos económicos más altos se ha puesto antivacuna, por ejemplo, ya con una especie de moda, ¿ya? Un poco inteligente sin duda, pero ahí está. Y moda. O creen que realmente sus condiciones de vida le permiten sobrellevar bien el problema. Efectivamente es posible que la gente que tenga una situación laboral un poquito más complicada le cuesta acceder a la vacuna. Entiendo que hay vacunatorios móviles, que los horarios se han alargado lo suficiente y además hay disposiciones legales que hacen que las jefaturas faciliten al trabajador de poder acceder a vacunarse. Por lo demás, para ese empleador, tener personal vacunado es un plus, ¿ya? Que no tenerlos a todos enfermos, digamos, de manera que está haciendo una inversión gananciosa, digamos, claro. cuando hace que su persona se vacune. De hecho, aquí en la clínica ya apenas aparece la vacuna, desde la dirección hacia abajo nos mandan a vacunarnos a todos y no hay posibilidad negativa, digamos, ¿ya? Y si bien es cierto que yo creo que nos tienen mucho cariño, yo me doy cuenta que lo que están tratando de hacer es evitar el ausentismo laboral.
Claro, la estrategia ahí, de por medio. Pero claro, eso tiene que ver con esa visión. Hay muchas personas, y lo digo porque hay denuncias justamente que uno va escuchando de personas que dicen, en realidad sí, hay una disposición legal de que me tienen que autorizar ir a vacunarme, pero en la práctica, básicamente es como te voy a echar si te ausentas. Hay muchos empleadores que les importa el día a día, como usted dice, y que no ven esa estrategia de tener un equipo sano, porque también los obligan a ir enfermos a trabajar. Bueno, y hay varias causas. Yo creo que podemos acá poner sobre la mesa, por ejemplo, también hay gente que no va porque le da lata nomás, pues le da flojera. No, sí, hay de todo. Sobre todo la gente más joven. Pero, doctor, ¿qué le parece, por ejemplo, que hoy día, jueves 12 de mayo, a partir de las 5 de la mañana, ya entramos 95 comunas del país en retroceso de las fases a medio impacto sanitario? Recordemos que ahora son solamente 3 fases, ¿cierto? En colores más simples. Está la verde, la amarilla y la roja. Estamos en la amarilla. Veníamos de la verde, pasamos a la amarilla. Plan paso a paso, desde este jueves 95 comunas retroceden de fase a fase, sí, de medio impacto sanitario, lo que significa básicamente, mira, ahí estamos viendo las fases. Quizás es un poquito más fácil de entender este plan paso a paso que el anterior, ¿cierto? Acá lo que cambia básicamente es el tema de los aforos. Claro. Y el uso de mascarillas. Si solamente podemos tener 1 metro de distancia, tenemos que seguir manteniendo la mascarilla en espacios públicos. Si podemos mantener más distancia, podemos sacarnos la mascarilla, pero acá los aforos se reducen hasta un máximo de 10.000 personas, lo cual sigue siendo muy alto. Entonces, ¿qué le parece a usted, doctor, este nuevo plan paso a paso, donde además se eliminan las cuarentenas? Es un poquito más fácil de entender, quizás le falta complementar cosas, porque acá solamente en los pasos vemos más que nada, se rigen en torno a la circulación viral y a cuán colapsado está el sistema de salud finalmente. Yo creo que efectivamente este sistema es más fácil de entender, un poquito más simple que la fase 1, 2, 3, 4 que teníamos antes. Hasta 5 había, parece. Sí. Pero también todo depende de cómo lo interpretemos y cómo lo acatemos, ¿ya? Yo creo que efectivamente esto incide sobre todo en los aforos. A mí 10.000 personas me sigue pareciendo mucho para que estén todos juntos, ¿ya? Por lo menos en esta fase. Yo prácticamente esta etapa amarilla, digamos así, se parece mucho a la verde, salvo por los aforos, ¿no? Claro, es lo único que cambia en rigor. Prácticamente. Entonces, y yo creo que los aforos, cuando tenemos o cuando tenemos mucha gente que todavía no ha completado su esquema de vacunación. Doctor, mire, en pantalla estamos mostrando justamente una gráfica del plan paso a paso antiguo. La fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4 y la fase 5. Que yo creo que hay mucha gente que terminó este plan paso a paso y no logró entenderla nunca. No se entendió. Porque efectivamente, versus el nuevo, que es el que estamos viendo ahora de semáforo, de 3 colores, que es un semáforo y que es algo que está súper interiorizado en todos los seres humanos. En la verde tienes más libertad, en la amarilla hay un poquito más de zona de riesgo y el rojo es alto para. Comunicacionalmente, que es un tema que usted ha mencionado en varias ocasiones y que además lo maneja a la perfección. ¿Le parece que este plan paso a paso, para el entendimiento del ciudadano, entendiendo al ciudadano chileno como porfiado, ¿cierto? En eso estamos todos en conclusión. ¿Es mucho más simple y tendría que tener mejor resultado que uno con tantas etapas como el anterior? Sí, yo creo que es más fácil de entender, son los colores habituales que usamos para todas las alarmas y para el semáforo y todas estas cosas, ¿no es cierto? Ahora, y eso ya da una imagen que aclara un poquito. Pero donde yo creo que pondría ahí vemos en la pantalla un señor con la mascarilla abajo, ¿no? Sí. Entonces yo digo, donde yo creo que hay que poner mucho énfasis en el pase de movilidad. ¿Ya? Lamentablemente hay que ser un poco coercitivo, ¿ya? Y yo creo que el pase de movilidad es una herramienta muy importante que debería usarse incluso en forma un poco más estricta, ¿ya? O sea, perdón, sin el pase de movilidad al día usted no entra aquí, así de simple. Más riguroso. Porque seguir dejando toda la interpretación de cómo me conviene más, cómo me gusta más, ya nos lleva a este aumento de casos, ¿ya? El pase de movilidad podría ser una herramienta tremendamente eficaz, eficiente,
y además se va poniendo al día permanentemente, no se requiere ningún trámite especial. Importante, desde este martes, doctor, ¿cierto? Si tú vas a un lugar y te quedan 15 días para poner tu dosis de refuerzo, que sería la segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis, te avisa, salta una alarma. Cuando a ti te escanean el pase, te va a soltar una alarma que te va a decir, oiga, se tiene que vacunar antes del 1 de junio, porque si no se le va a bloquear el pase. Pero el doctor toma un punto que es súper importante. Sí. Porque a mí me da la sensación, Monty, y lo conversábamos en pauta, no, el pase de movilidad, por lo menos a mí, a ningún restaurante, ni estando afuera ni estando adentro me lo han pedido. Hay personas del equipo que decían sí, a mí me lo han pedido. Claro. Entonces parece que aún está muy al arbitrio de si lo quiero pedir o no lo quiero pedir. Y a veces, claro, lo piden, pero no lo contrastan con tu cédula de identidad, entonces podría andar trayendo cualquier pase de cualquier persona. Entonces, falta rigurosidad también al momento de hacer los controles. ¿Cierto, Doc? Eso es así. Yo he tenido la misma experiencia. He ido a lugares en que no me han dejado avanzar ni un metro sin el pase de movilidad, con mi carnet de identidad y además con control de temperatura y alcohol gel en la entrada. Perfecto. Y otros lugares en que efectivamente paso nomás, buenas personas, sí. Ya, todo muy simpático, digamos, ¿ya? Pero yo creo que ahí donde yo pondría énfasis en hacer del pase de movilidad una especie de pasaporte para tener una vida normal. Doctor Leonardo Ristori, jefe de urgencia de la clínica Indisa, le queremos agradecer de verdad por toda su información, por además la claridad al momento de comunicarse. Así es que muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Yo quisiera que me permitan dar un mensaje por que supuesto. se aparte un poco de mí. Hoy es 12 de mayo, ¿ya? Y es el Día Mundial de la Enfermería, de las enfermeras. Ah, mire. Y yo quisiera desde aquí mandar un enorme saludo, un cariñoso saludo y lleno de admiración y agradecimiento por la labor de las enfermeras a lo largo de esta pandemia y también su permanente labor al lado de los pacientes. Nosotros los médicos, sin la ayuda de la enfermería, no haríamos nada útil. Así que quiero hacer un reconocimiento a esa profesión y mandarles un abrazo a todas las que nos estén escuchando. Doctor Leonardo, nos sumamos también a ese agradecimiento. Qué bueno que nos recalcó la fecha y el Día de las Enfermeras y los Enfermeros. Le mandamos un abrazo. Muchas doctor gracias, Leonardo Ristori, jefe de urgencia de la clínica Indisa. Que esté muy bien. Chao, chao. Muchas gracias a usted. Gracias a usted, nos vemos. Oye, nos quedó clarísimo todo lo que estamos viviendo, ¿cierto? Hay que seguir cuidándose. Hay que seguir cuidándose, esa es la clave. Nosotros pasamos del AS Pandemia, atención, a AS Inteligencia Artificial. Vamos a entrar a este mundo que es tremendamente interesante. Por años, la ciencia ficción de alguna forma nos ha enseñado que la inteligencia artificial es casi nuestro enemigo. Arranquen todos. Bueno, nosotros hoy día te vamos a contar que la inteligencia artificial está lejos de ser nuestro enemigo. Es nuestro gran aliado, nuestro amigo. ¿Quieres soluciones simples para, por ejemplo, el manejo de tu empresa, el manejo de los reclamos? Bueno, hoy día vamos a tener un tremendo entrevistado que nos va a enseñar cómo un software puede solucionar la vida de tu empresa. Todo eso y mucho más después del siguiente corte. Esto es Así Somos. Y ahora sí, retomamos con un tremendo invitado. Nos visita a esta hora de la noche Nicolás Videla. Bienvenido, a quien ya tenemos aquí en nuestra mesa. Él es el CEO de ZTZ Tech Group, que es una startup chilena que ocupa justamente la inteligencia artificial para gestionar reclamos de los consumidores a las empresas. Sabemos que es una problemática tremenda. Hoy en día uno a lo más puede acceder al CERNAC para poner un reclamo y si es que te pescan para poder dar ahí alguna solución, pero el software que ustedes implementan viene a solucionar gran parte de este problema que muchas veces no tiene solución. O sea, uno ingresa un reclamo y a esperar nomás, ¿cierto? Totalmente. ¿Cómo surge esta idea de crear este emprendimiento, este startup? Bueno, mira, nosotros con mis socios hace 10 años que tenemos empresa, entonces entendíamos que todo se quedaba un poco quieto cuando llegábamos a la parte de los papeles, porque hay muchas tareas que son muy repetitivas, muy duras, como por ejemplo, suponte, ahora se viene el Cyber a fin de mayo. Está bien, así que atentos a las ofertas. Buen dato. Buen dato. Entonces, imagínate que a ti te llegan 5.000 reclamos y que tú, como son reclamos regulatorios, los tienes que responder en 10 días. Sería fantástico que lo primero que haga una inteligencia artificial es ordenártelos por orden de prioridad. Claro. Y después además sería bueno que lo pueda comparar con reclamos anteriores y categorizar esos 5.000 reclamos. Porque si tú sabes que 2.000 reclamos son por la entrega, lo primero que haces es llamar a tu delivery y decir, mira, me parece que estamos teniendo un problema, evitemos los siguientes 3.000 reclamos porque estás mandando las cosas para otro lado.
¿Está bien? Entonces lo primero que buscamos es prevención. Lo segundo que buscamos es empoderar a estas personas que responden los reclamos, que esto hay que decirlo en la televisión. Quien responde al reclamo lo que quiere es dar la mejor atención. Claro. Quizás con la pandemia y el harto volumen que se ha dado por el e-commerce, las herramientas que tenían antes le quedaron un poquito obsoletas. Porque cáchate que si yo te digo que tenemos un procesador de texto y una hoja de cálculo para resolver 5.000 reclamos en 10 días... No da. No damos, no importa cuánta gente seamos, está bien, pero sería fantástico que venga una inteligencia artificial y me ayude con estas tareas repetitivas y empodere este equipo de personas que tienen la mejor intención, porque quien responde al reclamo no es el que hizo el problema. Claro. Es quien te atiende cuando uno está emocionalmente muy enojado, ¿no? Exacto. Y se me compró unos Y que zapatos. muchas veces vienes de un reclamo tras otro, además. Total, porque para llegar a un reclamo regulatorio, para que la gente lo sepa, existen entes regulatorios como el SARNAC y la CMF, que lo que hacen es regular, moderar la relación entre las grandes empresas y los consumidores. Esto para que te pesquen, para hablarlo fácil. Está bien, lo que todos queremos es que me pesquen, porque yo compré un par de zapatos y los necesito para salir y no los tengo. O cuando estamos en pandemia, compré la comida de todo el mes y no me llega y no puedo salir a comprar porque hay un pase de movilidad. Al principio, se demoraban semanas en llegar las cosas. Bueno, Nico, cuando uno entra a la página, Nicolás, uno lee lo primero como la presentación de usted y dice: la nueva y mejor manera de estar en control de tus reclamos regulatorios. De hecho, dice: ZTZ es el software de inteligencia artificial que convierte a tu área de servicios al cliente y a ti en el orgullo de la empresa. Ustedes están enfocados justamente en la empresa, en hacer este orden que tú dices, pero también entiendo que como efecto agregado llega el que el cliente esté con menos trámite, ¿o no? Al hecho de que todo se le entrega más ordenado, más rápido, hay una facilidad en el tiempo a la empresa, el cliente también se ve beneficiado en este caso. Totalmente que sí. ¿Por qué? Porque al final nosotros le damos a la empresa la mejor oportunidad para gestionar ese reclamo. Contemos un poco el detrás de escena de un reclamo. ¿Qué pasa? Pues yo mando reclamo, todo mi odio ahí, mi enojo, y después ¿qué pasa con esto? ¿Te graban de verdad? ¿Cómo? ¿Te graban de verdad? ¿En qué Cuando uno llama, que dice, hay una grabación que está... Ah, esa parte, los audios nosotros no los manejamos, nosotros manejamos todo lo que es escrito. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Llega este reclamo y Michael me dice: mira, yo compré un par de zapatos y no me llegaron. Yo lo primero que tengo que saber es si Michael me compró los zapatos a mí o a otro retail y en el enojo me mandó el reclamo a mí. ¿Está bien? Lo segundo que tengo que saber es... Me pasaría. Claro, uno en esos momentos se va. Entonces, lo segundo que tengo que saber es si estos zapatos llegaron, no llegaron, los pagaste, no los pagaste. Entonces, toda esa gestión interna yo la tengo que hacer en 10 días. Imagínate en una empresa que tiene 5.000 empleados, está bien, para después poderte dar una respuesta que sea verdad. Entonces sería fantástico que los pasos que son más automáticos de este reclamo, yo los puedo hacer con un software de inteligencia artificial y los que son más humanos los puedo hacer como una persona. Porque lo peor que te puede pasar es que te respondan tarde y que en vez de ponerte Michael te pongan Eduardo, porque ahí ya... explotamos. Ahí sigue el enojo. Oye, vamos a seguir hablando justamente con Nicolás Vilela sobre la inteligencia artificial. Hay que decir que efectivamente puede ser nuestro mejor aliado y en este caso para el cliente y las empresas. Vamos a seguir con eso, pero antes los queremos dejar con el siguiente consejo de nuestro auspiciador, Yerba Mate Verde Flor. La naturaleza les da vida y nosotros las elegimos. Las mezclamos para unirlas en una fusión de yerba mate única. Verde Flor, la yerba mate compuesta más vendida en Chile. Y seguimos con Así Somos, a esa inteligencia artificial para que la gente comente en las redes sociales. Nicolás, ¿hace cuánto tiempo está funcionando justamente la empresa ZTZ Group? Mira, yo hace 5 años que vivo en Chile y nosotros estamos focalizados en el mundo de los reclamos hace 4 años. ¿Está bien? La verdad que la pandemia, la crisis social, todo eso ha traído una demanda por parte del consumidor de denme una mejor respuesta y en un menor tiempo, porque sé que existe la tecnología. Yo miro documentales y sé que lo pueden hacer mejor. Y las empresas, obviamente, con esto de trabajar desde casa y demás, han buscado herramientas que mejoren la colaboración. Porque yo antes me podía parar, ir a cobranza y decir, ¿este reclamo existe? Claro, y seguir la fila en el fondo. Total, total. Ahora yo quiero respuestas que me lleguen a mi teléfono y yo quiero, como un equipo de trabajo que responda a reclamos, lo mejor que hay, porque el negocio crece. Y los reclamos siempre van a estar, porque errores vamos a cometer siempre. Y es sano que haya errores. Claro. Lo bueno sería que los gestionemos bien y transformemos ese error en una oportunidad de decirte, ¿sabes qué? Nos disculpamos, sorry. Bueno, te mandamos un par de calcetines, además de los zapatos. ¿Y tú crees que esa experiencia como, porque me imagino que tú en tu vida antes de estos 4 años también reclamaste? Sí, también total. Fuiste consumidor en muchas ocasiones, también hiciste la espera, fuiste a la fila. ¿Será esa experiencia como cliente frustrado en algún momento más la mezcla de
este software de inteligencia artificial lo que genera el éxito de la empresa que están teniendo ustedes hoy día? Sí, mira, bueno, para mí lo primero es que reunimos un equipo muy interdisciplinario de todas partes de Chile. Tenemos gente de Antofagasta, gente de La Ligua, gente de Temuco. Está bien, con esto de la pandemia también somos 55% mujeres, que es una empresa de tecnología. Lamentablemente es algo que se ve poco. Muy poco, qué bueno que lo recalcas. Qué bueno que lo menciones. Sí, total. Hicimos un estudio de diversidad, tenemos gente de origen mapuche. O sea, la verdad que es importante, como dices tú, ser un espejo de aquellos que uno ayuda. Perfecto. Y además en el pasado, con mi socio Nacho, que trabajamos juntos hace 10 años, teníamos aplicaciones móviles y 5 millones de usuarios. Entonces, cuando yo me siento con un retail y me dicen, mira, yo le presto servicio a 17 millones, le digo, te entiendo en el sentimiento, porque yo tenía 5 millones de usuarios que me pedían que cambie el botón para acá, para allá, y esto que el otro. Entonces, yo creo que es empatizar con cada uno y hacer un software pensado con las mejores intenciones. El consumidor, pucha, quiere volver a comprar la misma marca, la quiere, claro, y quiere que lo pesquen, ¿está bien? Y quien resuelve el reclamo y está en el medio entre el que hizo el problema y el que compró, y todo el mundo tiene la mejor intención. Entonces vimos que la tecnología venía a ayudar, a empoderar, y tuvimos que explicarle a la gente que no es una amenaza. ¿Y cómo lo hacemos? Le damos el software gratis por 3 meses y no le cobramos la instalación. Entonces nosotros le decimos, mira, todo nuestro equipo creó este software pensado para vos y para tus consumidores. Estamos seguros que esto funciona, así que pruébalo por 3 meses. No te cobro ni hora de consultoría, ni costo de instalación, y solo te cobro por reclamo procesado. Mira, aparte hay un tema, porque cuando uno compra online, por ejemplo, y te llega el producto, uno dice, ya, cumplió, o sea, es el verde, digamos. Pero si uno tiene un problema con ese producto, con esa empresa, y te resuelven el problema, se preocupan de ti, te responden rápido y te dan una solución o una reparación, como que uno termina como queriendo aún más esa empresa. O sea, ayuda obviamente a la imagen corporativa. Y lo otro también que leía que hacen ustedes es que los reclamos también pueden ser revisados o visibilizados por las planas más altas, ¿cierto? Como los gerentes, cosa que hoy día no pasa, porque uno reclama, ¿cierto? Un call center, manda un correo, y todo eso pareciera quedar en un área más abajo, que resuelve la problemática antes que esto escale. Pero Lo importante también es que ahora los altos mandos se den cuenta de lo que pasa, porque muchas veces no se daban cuenta de los problemas, y para ellos las empresas funcionaban regio. A mí me pasó que muchas veces tuve que llegar como a personas un poco más arriba para contarles, y ellos me decían, ¿en serio te pasó eso? Como sí, me pasó. La primera que como, claro, como si fuera la primera. Y de repente, claro, uno ahí, como Gary, ocupando la chispeza, uno, claro, escala un poquito más y se da cuenta que ellos muchas veces desconocen estos problemas. Acá ustedes atacan también ese punto. Porque hay que entender a cada uno de los actores. Está primero la persona que redacta la respuesta de reclamo, que ya necesita algo mejor que un procesador de texto, no puede estar copiando y pegando, claro. Ya estamos en otra era. Y además Chile hoy es un referente de innovación hacia el mundo, y el retail chileno es el referente de Latinoamérica. Entonces... Y esto es así, está comprobado. Mismo el retail chileno ahora está creciendo para Estados Unidos, salió una noticia hace poquito. Entonces, lo que tenemos que pensar es, ¿queremos a los profesionales de Chile usando herramientas de 1990 o los queremos con la última tecnología para ser referentes en el mundo? Y después tenemos a los altos gerentes, que los que quieren son reportes en tiempo real. Exacto. Y lo mejor que aprendimos nosotros fue que creamos una herramienta que crea el reporte que ellos quieren. Porque nadie conoce mejor su negocio que el gerente de un retail, claro, que el gerente de un e-commerce, de una aseguradora, de una farmacia. Entonces nosotros le dijimos, mira, estamos a tu servicio. Nos dice, ¿cuánto cuesta cada reporte? Porque a mí me cobran por hora y demás. Son gratis. Oye, Nicolás, y eso de que Chile es un referente de innovación para el mundo, lo noté porque me llamó mucho la atención. ¿Tiene que ver con la calidad de profesionales que tenemos? ¿Tiene que ver con el espacio a desarrollar este tipo de software de inteligencia artificial? Yo creo que tiene que ver mucho, acá nombro una entidad y esta es mi opinión personal, pero yo creo que tiene que ver mucho con la Corfo. ¿Ya? O sea, Chile ha sido muy inteligente en cómo invertir a futuro. Ha creado programas como Startup Chile, el cual me trajo a mí, por ejemplo, entre otros emprendedores. Yo hoy en día soy mentor de Startup Chile, me quedé ahí porque me parece un espacio de innovación fantástico. Y recientemente hemos tenido casos como es el caso de Corner Shop, que fue adquirido por Uber. ¿Está bien? Entonces, el emprendimiento chileno empieza a hacer ruido en el mundo. Y Startup Chile es una referente, una aceleradora que a nivel mundial... Tú puedes viajar, a mí me ha tocado viajar a Austria cuando presentamos en la ONU
está bien, nuestra inteligencia artificial, y tú dices Startup Chile y la gente te dice, sí, lo conozco. Son conocidos. Es súper conocido. Entonces, y además, como han traído extranjeros de todo el mundo durante 10 años, tú viajas a cualquier parte del mundo y tienes un extranjero que pasó por Startup Chile que te recibe como embajador. Buenísimo. Ah, qué bien. ¿Y cómo ves, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial en nuestro país y el interés también de las generaciones más jóvenes por involucrarse en estas áreas o elegirlos como carrera? Mira, yo creo que se da el cruce de dos tendencias muy buenas. Lo primero, toda tecnología necesita infraestructura. Está bien, redes, 5G, cables y demás, porque todo el internet va por cable, pensemos lo contrario, recién ahora está llegando Elon Musk con sus satélites. Entonces eso Chile lo tiene y tiene uno de los mejores de Latinoamérica. Y después, por otro lado, ahora se vienen muchas generaciones que están muy enfocadas en la sensibilidad, en la parte humana. Y como la tecnología está resolviendo todo lo que es más cuadrado, justamente el encuentro de esta infraestructura y esta sensibilidad que traen las nuevas generaciones, gran parte de nuestro equipo de trabajo tiene alrededor de 20, 25 años. Joven. Sí, porque nosotros tomamos practicantes y los formamos en aquello que quieren aprender o que le falta. Y estas personas tienen esta sensibilidad. Al final, cuando uno tiene un reclamo, un juicio, ¿qué quiere? Que lo traten bien, que sean educados. Empatía. Empatía. Sí. Empatía. Entonces, para mí, Chile hoy tiene la mejor oportunidad. Más que aquí somos poquitos, digo somos porque vivo hace 5 años. Ya es chileno ya. Mitad uruguayo, mitad argentino, mitad chileno. Pero entonces yo creo que tenemos que buscar estas herramientas que permitan a poquita gente hacer mucho. Si comparamos contra Estados Unidos son 420 millones, ¿está bien? Pero estas tecnologías nos dan la oportunidad de darle servicio al mundo, de ser innovadores. Y aquí tenemos todo para crear. Lo que hay que hacer es hacer, consumir, repetir, mejorar. Nicolás, qué importante lo que estás diciendo de este cruce, porque la inteligencia artificial de alguna forma uno la ve o la observa, la visibiliza en ciencia, en tecnología, hoy día en atención al público. Te quiero preguntar, ¿en qué otro ámbito no convencional podríamos utilizar también la inteligencia artificial? Me lo responde, pero después de la siguiente pausa seguimos haciendo Así Somos. Estamos de regreso en Así Somos, AS Inteligencia Artificial, para que comentes en las redes sociales. Continuamos con Nicolás Vilela, pero antes, escúchame bien, porque el próximo lunes 30 de mayo la red transmitirá los premios Pulsar, que volverá a reunir lo más destacado de la escena musical local en un mismo lugar, que por primera vez además será en el Centro Cultural Estación Mapocho, la que será su octava ceremonia de entrega de galardones, organizada por supuesto por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales. Estoy hablando de la SCD, ya lo sabes. Premios Pulsar este 30 de mayo a las 22 horas solo por las pantallas de la red, y todos ustedes están más que invitados para este 30 de mayo Premios Pulsar, que van a estar buenísimos. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que han sido entregas anteriores. Nicolás, antes de irnos al corte te preguntaba ¿en qué otra área como no convencional podemos observar la inteligencia artificial? Porque yo no me la habría imaginado la atención al público, que es lo que ustedes están haciendo hoy día, ¿cierto? ¿Qué otras áreas pueden recibir amigablemente la inteligencia artificial? Mira, yo creo que la inteligencia artificial ha ayudado muchísimo con el tema de la pandemia. Para mí, si tenemos, que nos pasaba, teníamos poquitos doctores muy buenos y poquitas enfermeras muy buenos para todos, que de repente todos estábamos enfermos. Entonces, yo creo que toda la parte dura, que es hacer un mapa de calor, dónde estamos teniendo los casos, dónde está la gente vacunada, dónde están los vacunatorios que están disponibles, porque nos pasa esto, yo me fui a vacunar acá, no, bueno, ahora esto se movió para el otro lado. Claro. Entonces, o mismo el agendamiento de una cita. Imagínate la cantidad de correos que nos mandamos para encontrar, si tú puedes, lunes, no el martes, no a la tarde, no a la mañana, cuando una inteligencia artificial podría tomar tu calendario y el mío y decir, miren chicos, ustedes pueden estos 3 días, elijan uno y ya está. Más. Esas son las fechas. Claro. Para mí es encontrar, yo me dedico a la inteligencia artificial aplicada. Está bien, después está el campo de la teoría, que es más académico. Para mí es encontrar estas pequeñas oportunidades que resuelven grandes temas y de verdad ir a por ello, porque así se crece en el emprendimiento. Perfecto. Nico, te quería preguntar porque mucho cuando uno habla de inteligencia artificial y ya ustedes dicen servicio al cliente, perfecto, los clientes tienen que entregar datos. Y hay algo que a los chilenos o a los ciudadanos en general siempre tenemos como miedo de qué va a pasar con nuestros datos. ¿Qué pasa con este software? ¿Lo analizarán? ¿Después me van a observar? ¿Me van a perseguir? ¿Qué sé yo? Todo esto de mucho de ciencia ficción. ¿Te puedo preguntar qué pasa con los datos de los clientes que reclaman justamente? Sí, un poquito como para entender esto, vamos a poner un ejemplo más sencillo. Yo voy a hacer un trámite y le paso mi carné a alguien, está bien.
bien? Y entonces yo lo que le digo a esta persona es, mira, yo te paso mi carnet para que tú lo uses para este trámite. Lo que no te estoy autorizando es que agarres mi carnet y lo uses para otras cosas, te quede con mi edad, donde vivo, lo que sea, para después mandarme no sé qué. ¿Está bien? Entonces, lo que dicen estas políticas de datos personales es, te pido por favor que no uses mis datos para otras cosas, que no sea para gestionar mi reclamo. Ahora yo necesito saber cuál es tu correo, porque si no leo tu correo, no sé a dónde responderte. ¿Está bien? Y lo segundo es, por favor, no guardes mis datos en otro lugar que no sea el que dice la regulación. No te lo lleves para otro lado. Y esto pasaba muchísimo en Europa, que decía, por ejemplo, a grandes empresas de redes sociales, no te lleves mis datos para Estados Unidos porque los vas a procesar allá. Y también tiene un poco que ver con, usa a los profesionales que formé en mi país para procesar estos datos. ¿Está bien? Entonces se limita a eso. Básicamente nosotros a lo único que se dedica ZTZ es a la gestión de reclamos. Así que no tenemos que hacer con estos datos que no sea eso. Perfecto. Oye, tienen hasta el día de hoy muchos clientes en distintos países. ¿Dónde los pueden ubicar? Sí, por favor, aquel que esté interesado que ingrese a www.ztz.ai y nosotros les hacemos una demo que dura 5 minutos de cómo se responde un reclamo y les contamos en 10 minutos cómo pueden acceder a este piloto gratuito por 3 meses, que se lo damos a grandes empresas, muchas las han probado, creo que está ahí el video de Uber contando su experiencia. Imagínate una empresa de Estados Unidos consumiendo tecnología chilena. Oye, además han ganado 10 premios, han resuelto más de 300.000 casos, procesado más de 1 millón de documentos, así que en estos 3 años hay muchas cosas que han hecho y seguirán haciendo. Muchas gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Nicolás Vilela, el CEO de ZTZ Tech Group, por comentarnos y darnos a conocer en qué consiste la inteligencia artificial con respecto al manejo de los reclamos de los clientes. Así a ustedes por recibirnos. Gracias a ti, Nicolás. Ya saben, entonces, ztz.ai. Ahí para que la gente se informe. Y con ustedes también nos vamos a despedir, nos reencontramos ya, Monty, el próximo lunes. Sí, con Salfate. Con Salfate también. Esperamos que no se tome más vacaciones el caballero, ¿pa? Ya, próximo lunes a eso a las 12:30 horas en otro capítulo de Así Somos. Que descansen y cuídense. Chao, nos vemos.